Pues aquí estamos, ya estamos un poquito más de la mitad de las prácticas. Va a haber algunas que se van a omitir, más que nada por cuestiones de distribución del tiempo. Ya les estaré comentando en su momento más adelante. ¿Sí? Entonces estamos aquí, vamos a revisar esta parte de los enlaces químicos, que tal vez es un tema que ustedes ya conozcan, ¿no? Que ya sepan un poco acerca de las propiedades que tienen las sustancias con los diferentes tipos de enlace, ¿no? Y pues lo que les da las diferentes características físicas que podemos observar. Pero en general, pues, ¿cómo es que vamos a definir nosotros un enlace químico? Obviamente, siempre habrá dos especies, dos átomos o dos iones, o incluso más, obviamente, ¿no? Que van a encontrarse muy fuertemente unidos, ¿no? Formando una unidad como tal, ¿no? En este punto es que se dice que hay un enlace químico entre estas dos especies, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, moléculas como el cloruro de sodio, como el agua, ¿no? Ahí podremos identificar pues, las diferentes unidades que le dan la característica al compuesto como tal. Debemos tomar en cuenta las relaciones en cuanto a la estructura electrónica de los átomos, ¿no? Es uno de los argumentos para poder explicar la existencia del enlace químico, ¿no? Y por estructura electrónica me refiero a la configuración electrónica, ¿no? Que vimos en la práctica 5, ¿no? Recuerden que hay sustancias que pues tienen la tendencia a donar sus electrones y otras a recibirlos. Y esto lo podemos ver con base en la configuración electrónica de cada uno de los elementos, es decir, para completar sus últimos niveles de energía. Esto nos lleva a diferentes tipos de enlace que podemos encontrar, ¿no? Para los diferentes compuestos. En primer lugar, tenemos el enlace iónico, que es, pues, como su nombre lo indica, la interacción que existe entre iones, ¿no? Iones de carga opuesta, obviamente, ¿no? Si estamos diciendo que se está formando un enlace, es decir, se forma una unidad, pues forzosamente estos iones deben ser de carga opuesta, es decir, un anión y un catión. Y esto lo conectamos con lo que veíamos la sesión pasada. Eh, las, los compuestos iónicos generalmente van a ser las sales, ¿no? Como las que tratamos en la sesión anterior. En caso de los compuestos con enlace covalente, aquí de lo que se trata es de que ocurre que el hecho de que se compartan los electrones entre dos o más átomos. Claro, aquí vamos a tener varias variantes, ¿no? En cuanto a este tipo de enlace, porque va a haber algunos elementos con una mayor afinidad a tener electrones alrededor de sí mismo, lo que nos da dos subclasificaciones, como serían el enlace covalente polar y el enlace covalente no polar. Y todo esto dependerá de la electronegatividad que tengan algunos de los elementos componentes de la molécula. Y tendremos el enlace metálico, ¿no? El cual pues es un enlace especial porque los metales, una de sus características principales, es que al momento de que nosotros nos enfocamos en la parte atómica, los electrones de las últimas capas de dichos átomos son libres, ¿no? Es decir, pueden estar volando de un elemento a otro siempre y cuando obviamente sean de elementos metálicos, ¿no? Lo que les confiere propiedades pues, de las que ya conocemos, ¿no? Vamos a especificarlo un poco más adelante. Pero en general, pues estos son los tres tipos de enlace que estaremos revisando. En primer lugar, vamos a afinar detalles en cuanto a lo que se trata del enlace iónico, ¿no? Pues como se los mencioné, se trata principalmente de las sales, es decir, en donde tenemos un metal, el cual puede ceder fácilmente sus últimos electrones,
y se los da a un elemento no metálico, ¿no? Por ejemplo, el cloruro de sodio. El sodio es un elemento de la familia 1, tiene un electrón en su última capa, entonces tiene la tendencia a cederle. Y pues el cloro, el cloruro de sodio, recordemos que en su última capa tiene 7 electrones. Y pues solamente le falta uno, ¿no? Para completar los 8, lo que se conoce como la regla del octeto, ¿no? Si ya vieron esta parte de las estructuras de Lewis, ¿no? Entonces, por eso es que tienen la alta afinidad por este electrón que le es cedido por el metal. ¿Sí? Es un enlace que también se llama electrovalente, pero pues por facilidad, más que nada por cuestión conceptual, pues lo conocemos mejor como iónico, ¿no? Y es con el que vamos a estar manejando este tipo de enlace. Y pues ya sabemos, ¿no? Al momento de que un elemento pierde un electrón, se va a transformar en un catión, y el que lo gana, pues se va a transformar en un anión. ¿Okay? Y como se los mencioné, un compuesto típico será la sal de mesa, es decir, el cloruro de sodio. Pero pues cualquier sal o cualquier combinación de metales y no metales, siempre y cuando haya una transferencia de electrones, se va a establecer un enlace iónico. ¿Okay? Ahí está, visto desde el punto de las estructuras de Lewis. El ion de sodio tiene un único electrón en su última capa, el cloro tiene 7 electrones, entonces este electrón del sodio se ve transferido hacia el cloro formando los cationes y aniones correspondientes, y aquí pues en la representación de Lewis. ¿Okay? Ahora, esta transferencia de electrones, ¿qué propiedades le confiere a este tipo de sustancias? Bueno, en primer lugar, pues al momento de que vemos la estructura molecular o la estructura, cómo están unidos los átomos, ¿no? Podemos observar que se forman formas geométricas bastante estables. Esto es, que son muy resistentes y por lo tanto son sustancias que son sólidas como estado de agregación y que además tienen un muy alto punto de fusión, porque se requiere una cierta cantidad de energía considerable para romper esta estructura geométrica que tienen estas sustancias. Y por lo mismo, de este arreglo geométrico que presentan los átomos en la estructura, forman cristales. ¿No? Y un cristal, pues lo podemos ver como una masa muy, muy grande, un arreglo gigante de uniones entre aniones y cationes, en donde por todos lados tendremos grandes fuerzas electrostáticas de atracción. ¿No? Aunque esto pues podría presentar algún otro tipo de características como que son frágiles, ¿no? Si en caso de que lo veamos por capitas. ¿No? Bueno, ya va a depender mucho de la sustancia y cómo es que esté organizada para que veamos detalles aún más específicos de cada tipo de compuesto. ¿Okay? Como sólidos, no permiten el paso de la corriente eléctrica. Y por corriente eléctrica me refiero a que pues en la estructura haya electrones libres para que me permitan, obviamente, todo este flujo de energía. Y como los enlaces iónicos son bastante estables, son bastante, de alguna manera, rígidos, pues no van a permitir este libre paso de la corriente. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre cuando se disuelven en sustancias como el agua? Pues aquí va a haber muchos factores que me permitan determinar cómo es que se está dividiendo esta red cristalina que estamos viendo para los compuestos iónicos. Bueno, pues al momento de que tenemos una estructura de aniones y cationes, las moléculas de agua poco a poco van de alguna manera como metiéndose, ¿no? En los orificios o o en alguna región en donde no haya un contacto directo entre aniones y cationes,
Y poco a poco, con la fuerza, con la ayuda de todas las moléculas de agua que están que están rodeando la estructura, poco a poco van a ir rompiendo la estructura muy estable del cristal, hasta que vamos a tener por separado los aniones y los cationes, es decir, que se va a disociar, ¿no? Es decir, separar en aniones y cationes. Por lo que, pues todas las sales serán, o la mayoría de las sales, como lo vimos ahí en la práctica de solubilidad, que hay algunas que son más solubles que otras, eh, esto me va a conferir unas propiedades específicas, ¿no? Por ejemplo, que me conduzcan la electricidad. ¿No? ¿Y por qué me van a permitir la conducción eléctrica? Pues como vemos aquí en esta figura, igual seguimos con el ejemplo del cloruro de sodio, pues vean que es un arreglo geométrico bastante estable, ¿no? O al menos eso es lo que podemos decir por su apariencia. Claro, es un modelo, una representación tridimensional, pero pues de alguna manera lo podemos conectar con la realidad. ¿Okay? Entonces, al momento de que nosotros tenemos los iones en disolución, pues ¿qué es lo que tenemos? Obviamente tenemos cargas libres en la disolución. Y como tenemos cargas libres, entonces esto ahora sí me permite el paso de la corriente eléctrica. Entonces es una característica bastante peculiar, ¿no? De este tipo de compuestos, ¿no? Que estando en estado sólido no permiten el paso de la corriente, pero estando disueltos sí. Y pues es debido a esto, a que tenemos cargas libres en el medio. Muy bien. Y bueno, pasando a otro tipo de enlace, tenemos al covalente, que pues presenta una gran diferencia en relación con el enlace iónico. Porque, pues recuerde que en el enlace iónico, el no metal de alguna manera se robaba o le quitaba su electrón al metal. Aquí no va a ocurrir eso, ¿no? Aquí se van a compartir los electrones, ¿no? Y de igual manera, esto se debe a la parte de la configuración electrónica, ¿no? Y obviamente en la parte de las estructuras de Lewis. Porque si, por ejemplo, tenemos dos átomos que les falta únicamente un electrón para completar su última capa o para completar su octeto o lo que sea que vayamos a hacer con ellos, pues si en caso de que se trate de elementos similares, pues uno no va a tener la capacidad de robarle todos sus electrones al otro, y al revés. Entonces, en vez de eso, más que nada porque es un gasto energético tremendo. Entonces, en lugar de eso, pues prefieren compartirse, ¿no? Y pues obviamente muchas de sus características serán las opuestas a las de los compuestos del enlace iónico. Y pues bueno, este modelo que les platiqué al inicio de que comparten electrones, pues fue desarrollado por Lewis. Y de hecho, las estructuras de Lewis se hacen principalmente para compuestos covalentes. Porque los compuestos iónicos es muy fácil de escribirlos, ¿no? Simplemente se roban los electrones, el no metal se queda con la mayoría, y con eso estamos suficientes en cuanto a la representación de dicho enlace. Lo interesante viene acá con el enlace covalente. Aquí la situación es que los elementos que componen una molécula covalente van a adquirir una configuración de gas noble, debido a esto, ¿no? De que se comparten los electrones. Es decir, en este tipo de enlace, pues el objetivo de los elementos es parecerse al gas noble más cercano. Por ejemplo, el flúor, que es el número 9, pues en su configuración electrónica le falta un electrón y con eso ya va a tener ya va a ser isoelectrónico, como lo vimos en la práctica 5, será isoelectrónico al neón, ¿no? Que es el número 10, pero sigue siendo un átomo de flúor, ¿no? Pero por haber ganado un electrón adicional, ahora ya tendrá la configuración
del gas noble negro. Entonces, este juego se lleva a cabo en todos estos elementos con el fin de asemejarse a uno de los gases nobles, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una molécula de hidrógeno, ¿no? El cual sabemos que solamente tiene un electrón. Y aquí pues tenemos un caso especial, ¿no? Porque pues hemos estado hablando de que los elementos tienen que completar su octeto y no sé qué más, ¿no? En el caso del hidrógeno es distinto, porque si recuerdan, la configuración electrónica del hidrógeno es 1s1 y el nivel S va a estar lleno únicamente con 2 electrones. No se requiere el octeto ni nada de esto. Pero bueno, salvo ese caso, vamos a ver este ejemplo, ¿no? Entonces, si el hidrógeno está contento con tener 2 electrones para parecerse a un gas noble, pues lo más adecuado o lo, eh, lo más favorecido es que se combine con otro átomo de hidrógeno, que igual se tiene un solo electrón, y los comparta. Así, ambos hidrógenos ya tendrán los 2 electrones necesarios para parecerse al gas noble más cercano, que es el helio. Más o menos en esto se basa el enlace covalente, ¿no? En completar los electrones de las últimas capas y así parecerse al gas noble que tenga a continuación. ¿Okay? ¿Esto qué propiedades les confiere a estos compuestos covalentes? Por el hecho de no tener un arreglo de alguna manera tan geométrico, tenemos que presentan un punto de fusión muy bajo. Claro, habrá alguna excepción, en un momento la veremos. En general tienen puntos de fusión bastante bajos. Y pues las moléculas de estos compuestos estarán unidas por fuerzas de intensidades bajas. ¿Esto qué hace? Que pues en caso de que tengamos un compuesto covalente líquido, sean muy volátiles, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el alcohol, ¿no? El alcohol que utilizamos para desinfectar, ¿no? Se evapora muy rápidamente, ¿no? Pues es debido a que pues tiene este tipo de enlaces. Y lo mismo, como se pueden evaporar fácilmente, son muy volátiles, también tendrán este punto de fusión bajo, como lo mencionamos anteriormente. Hay ocasiones en las que, dependiendo el caso específico del átomo que compone un compuesto covalente, hay ocasiones en las que puede formar redes continuas o incluso puede tomar arreglos geométricos. Pero todos estos arreglos geométricos son de enlaces covalentes. Mientras más ordenados sean estos enlaces covalentes, irá aumentando poco a poco el punto de fusión del compuesto, hasta que tenemos el top o el máximo, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí compuestos como el diamante o el cuarzo, ¿no? Que si nos damos cuenta se trata de puros enlaces covalentes. Aquí no están involucrados metales, nada de eso, únicamente elementos no metálicos, que tienen un arreglo cristalino especial que les confiere características que pueden combinar ambos mundos, ¿no? La parte de los covalentes y la parte de los iónicos. Por ejemplo, el diamante tendrá un punto de fusión alrededor de los 5000 grados centígrados, ¿no? Cosa que es bastante inusual para un compuesto covalente. Por ejemplo, el compuesto covalente común, pues es el agua, ¿no? Que tiene un punto de fusión de 0 grados. O el alcohol que mencioné anteriormente, que es alrededor de menos 15 o algo, es un valor negativo, ¿no? De grados centígrados. Entonces, pues tiene la parte de los compuestos iónicos por ser bastante duro, ¿no? Esta estructura. Es lo que se conoce como un compuesto covalente reticular, como por ahí lo hayan visto en el video, ¿no? Mencionaron ese término, ¿no? Algo de reticular, ¿no?
que pues es una excepción o un caso especial de los compuestos covalentes. Y bueno, la gran mayoría de los compuestos covalentes no son solubles en agua. Y claro, aquí me estoy refiriendo a el caso específico de los compuestos no polares. Sabemos nosotros desde antes que el agua es considerado un compuesto polar, más que nada porque hay dos opciones o dos formas de verlo. Si nosotros dibujamos la estructura de Lewis del agua, nos vamos a dar cuenta de que tiene electrones libres. Esto hace que la molécula adquiera, bueno, que no sea lo mismo, la molécula no sea igual en un extremo que el otro. En donde tenemos los pares de electrones libres, pues va a haber ¿cómo llamarlo? Una carga parcial en sentido negativo, porque tenemos una gran acumulación de electrones. Y en el otro extremo de la molécula, pues habrá una falta de electrones, lo que se representa como una carga parcial positiva. Por lo que, pues, si vemos, si en una misma molécula tenemos carga positiva y carga negativa. Y pues una analogía a esto es, por ejemplo, un imán, ¿no? Por lo que se dice que el agua forma un dipolo, porque tenemos una parte negativa y una parte positiva. Y al ser un dipolo, obviamente se trata de una molécula polar. Entonces, las moléculas polares como el agua se van a ver muy atraídas o serán muy afines a compuestos covalentes polares. Ahorita veremos esa distinción. En cambio, pues, la gran mayoría de todos los compuestos covalentes serán no polares. Por lo tanto, no serán capaces de disolverse en agua. Vamos a ver este ejemplo que les mencionaba, ¿no? Del diamante. El diamante sabemos que se trata de un arreglo cristalino de átomos de carbono. Y pues, como no está involucrado un metal, no hay transferencia de electrones, se trata de un enlace covalente. Pero vean que este enlace covalente forma arreglos especiales. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de tetraedros que están unidos, ¿no? Formando una estructura de alguna manera como cúbica o un arreglo con una figura geométrica específica. ¿Okay? Y otra forma en la que podemos encontrar al carbono, que se conoce como la forma alotrópica, es el grafito, ¿no? El cual nosotros lo vemos en cualquier lápiz, ¿no? Que está compuesto de grafito, ¿no? Aquí vemos que dentro de la estructura del grafito tenemos esta situación, estas capitas que vemos. Estas capitas, si se dan cuenta, cada lámina está compuesta por hexagonitos, estos que vemos aquí. Dentro de, o más bien en esa misma capita, los átomos de carbono están fuertemente unidos. Pero, ¿qué pasa si comparamos una capita con respecto a la otra? Vemos que la unión entre las capas no es tan grande. Y lo podemos ver desde aquí, ¿no? Que la distancia entre los átomos de carbono y dentro de la misma capa es mucho menor que si comparamos entre dos o más capas. Esto hace que los enlaces que pudiera haber aquí entre estos átomos de carbono sean muy débiles, por lo que simplemente con el hecho de que nosotros hagamos una presión, que es precisamente lo que nos permite escribir, podamos desprender algunas de estas capas. Y por lo mismo, este, este, esta propiedad o esta situación que tenemos en la que podemos liberarnos de estas capitas, nos permite que haya un paso, un flujo de corriente eléctrica, cosa que pues vimos que era característica especial de los compuestos iónicos al ser disueltos en agua. Entonces vemos aquí que el carbono, en cualquiera de sus formas alotrópicas, pues puede presentar características de ambos tipos de enlace, ¿no? Tanto como iónicos como covalentes.
En el caso del diamante, se puede comportar como iónico porque tiene alto punto de fusión y forma un arreglo cristalino. Y en el caso del grafito, pues permite el libre paso de la corriente eléctrica. Y más aún, dijimos que en los compuestos iónicos, el paso de la corriente eléctrica es únicamente estando disueltos, en sólidos no. Pero aquí el grafito, estando en estado sólido, sí permite el libre paso de la corriente eléctrica. Entonces vemos que este elemento es bastante especial, ¿no? Y vemos que sigue siendo covalente, cuando en realidad la mayoría de los compuestos covalentes eh, o tienen puntos de fusión bajos o no se disuelven en agua y pues obviamente no permiten el libre paso de la corriente eléctrica, cosa que vemos que el grafito sí lo hace. ¿Sí? Pero bueno, ya son características peculiares, ¿no?, que vamos a observar para todos estos tipos de enlace. ¿Sí? Y dentro de esto, pues vamos a ver esto que ya les empecé a introducir con la parte del agua. Vamos a ver la polaridad que pueden tener los enlaces. Y pues lo podemos ver como una medida de qué tan equitativo es el hecho de que los átomos estén compartiendo todos sus electrones. Tenemos en primer lugar el enlace covalente no polar, que es aquel en donde los electrones no se comparten de manera equitativa. O si lo vemos de otra forma, que pues los elementos que forman esa molécula tienen la misma electronegatividad. Por ejemplo, tenemos aquí el átomo de hidrógeno o el átomo de cloro, bueno, la molécula de hidrógeno, molécula de cloro, pero también nos encontraremos con molécula de nitrógeno, de oxígeno, etcétera, en donde pues simplemente están compartiendo los electrones sin necesidad de tener una marcada diferencia en dónde se van los electrones, si se van hacia un lado, preferentemente, o hacia el otro. Y pues por otra parte tenemos los enlaces covalentes polares, en donde pues si bien se sigue tratando de átomos no metálicos, va a haber uno que tenga una mayor afinidad por los electrones. Por ejemplo, aquí la molécula HCl, que es el ácido clorhídrico, el cloro es un elemento más electronegativo que el hidrógeno. Por lo tanto, los electrones se van a ver eh, acumulados o sí, de alguna manera que van a estar en una sola región alrededor del átomo de cloro. Y es lo que les digo, que se forma este dipolo, una parte positiva, que estaría en esta parte del hidrógeno, y una parte negativa, que estaría en donde se encuentran los electrones acumulados. Y de este tipo de compuestos hay varios, ¿no? El ácido clorhídrico, o cualquier compuesto covalente, es decir, no metales, en donde haya una diferencia de electronegatividad. Y pues bueno, igual siguiendo con esta propiedad periódica, pues dependiendo qué tan grande es la diferencia de electronegatividades, es que podemos decir que un elemento es más polar que otro, un compuesto es más polar que otro, o un enlace que sea más polar que otro. Por ejemplo, aquí en este cuadrito les muestro las tres situaciones de estos tres casos. Si nosotros nos vamos a los valores de electronegatividad que podemos encontrar en varias tablas o incluso hay algunas tablas periódicas que presentan los valores de electronegatividad. Si nos fijamos en esos valores, vemos que, por ejemplo, si tenemos una molécula de flúor dentro del mismo elemento y cada átomo de flúor tiene una electronegatividad que está marcada como 4, pues la diferencia obviamente será 0. Y en este caso, se tratará de un compuesto covalente no polar, porque no hay ninguna diferencia, no hay una preferencia hacia dónde se dirijan los electrones. En cambio, en el ácido fluorhídrico, en el HF, el flúor tiene una mayor electronegatividad que el hidrógeno. Si hacemos y calculamos la diferencia de estas electronegatividades, tendremos un valor. Y si nosotros tenemos un cierto valor de diferencia, entonces se tratará de un compuesto covalente polar. Ahora, aquí es donde viene lo que está un poquito complicado. No sabemos, bueno, se puede establecer un límite
porque pues mientras mayor sea la diferencia de electronegatividades, pues las propiedades de la sustancia se asemejarán cada vez más a los de un compuesto iónico. Y pues no está muy claro el límite entre covalente polar y iónico. Si ustedes consultan diferentes libros, van a encontrar también una gran cantidad de criterios para determinar a partir de dónde es covalente polar y a partir de dónde es covalente polar y a partir de dónde es iónico. A veces es complicado definir ese criterio. Podríamos decir, y claro, no me lo vayan a tomar como una regla, ¿no?, que vamos a seguir siempre, podríamos decir que a partir de una diferencia mayor a 2.5, podríamos estar hablando de un compuesto iónico, y menor de 2.5 será un compuesto covalente polar. Pero les digo, no me lo tomen como una regla, obviamente jamás vamos a estar en esos casos límite, pero pues para que tengan una idea o una referencia, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este compuesto que es el fluoruro de litio, tendremos una diferencia de 3, por lo que lo podríamos clasificar como un compuesto iónico. Ahora, pues para que lo veamos en forma un poco más, para comprender más fácil este compuesto, tengo una serie de figuras, ¿no? Por ejemplo, aquí el átomo de flúor. Vemos que, pues, vamos a pensar que estos colores que vemos es la distribución electrónica, ¿no? Y vemos que no hay ningún color, ningún algo que favorezca con un extremo con respecto al otro. Vemos que es bastante homogéneo. Conforme aumentamos la polaridad de la sustancia, vamos a empezar a ver que ya empieza a, a verse, ¿no?, esta diferencia en donde tenemos los electrones en la parte de color rojo y donde tenemos una falta de electrones aquí en la parte azul. En cambio, pues es mucho más evidente en un compuesto iónico. Es mucho más clara esta acumulación de electrones en un elemento con respecto al otro. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ok, continuamos. Bueno, mientras más grande es la diferencia de electronegatividad, pues vamos a ver que el, eh, el, el enlace se vuelve cada vez más polar, ¿sí? Y pues como se los mencioné, ¿no?, si tenemos esta formación de cargas positivas y cargas negativas en una misma molécula, son las que llamamos como las cargas parciales, ¿no?, y los representamos con la letra griega delta. Una delta más quiere decir que tendremos una carga parcial positiva, o delta menos obviamente será la carga parcial negativa dentro de la misma molécula. Por ejemplo, en la molécula de ácido fluorhídrico, en el HF, en donde tengamos el elemento más electronegativo, le corresponderá el delta menos, y obviamente el menos electronegativo, el delta más, ¿sí? Y vemos que al ser una molécula que tiene parte positiva y parte negativa, se trata de un dipolo. Este nombre pues es muy importante para cuando veamos la parte de las fuerzas intermoleculares, ¿no?, para que no lo olviden. Bueno, y pues nos falta este otro tipo de enlace, que es el enlace metálico, ¿no? Y pues recuerden que los metales pueden ceder muy fácilmente sus electrones, ¿no? Por lo que pues podríamos considerarlo como una especie de combinación entre los dos enlaces anteriores, porque pues obviamente van a verse con mucha afinidad con otros elementos de su misma naturaleza, es decir, con otros átomos metálicos. Y pues como los últimos electrones no están tan fuertemente unidos,
al átomo, podríamos pensar que no se encuentran muy bien localizados. Y pues como se los mencioné, estos electrones pueden saltar de un átomo a otro dentro de la misma estructura metálica. Es decir, que un electrón no le pertenece únicamente a un solo átomo metálico, le pertenece a toda la estructura. Por lo que, pues, podemos decir que los electrones de valencia, los de las últimas capas, se pueden compartir de manera colectiva. Esto, pues, le confiere propiedades bastante interesantes. Claro que son las que ya conocemos, pero pues es interesante saber de dónde provienen, ¿no? Todo esto. Porque pues va a depender de qué tan bien acomodados estén los átomos de la estructura metálica. Y pues mientras más juntos estén estos átomos, se formarán arreglos cristalinos que les confieren una bastante dureza, como sabemos de los metales. Claro, como siempre, habrá excepciones, ¿no? Por ejemplo, el mercurio, ¿no? Vemos que es un metal líquido a temperatura ambiente. Por ejemplo, vemos aquí que aquí en la estructura en cómo se encontraría el aluminio, ¿no? En donde vemos que pues cada átomo o cada esferita que vemos aquí pues está rodeada por una gran cantidad de otros átomos. Vemos aquí que pues si nos enfocamos ya más en la estructura interna eh, de, este, de, de este cubito, veríamos que pues cada átomo de aluminio tendrá contacto con al menos 12 átomos vecinos. Si vemos más que nada los internos, ¿no? Los externos vemos que no es así. Y pues al ser una estructura bastante compacta, los hace como materiales muy duros. Claro, pues va a depender obviamente del tipo de metal, ¿no? Algunos serán más duros que otros y esto hace que pues los puntos de fusión también varían mucho de un metal a otro. Y la propiedad que les mencioné anteriormente de que los electrones se comparten de manera colectiva, pues también los hace unos excelentes conductores de la electricidad y del calor, como lo estamos viendo aquí. La mayoría, excepto el mercurio, serán de alta densidad por este alto empaquetamiento que les mencioné a temperatura ambiente. Y también como estas estructuras, si bien serán duras, con la presión suficiente, vamos a lograr que pues, sean muy maleables, es decir, que podamos formar láminas con ellos, o que sean dúctiles, es decir, la capacidad de formar hilos con ellos. Entonces vean que son muy versátiles, ¿no? Y tienen grandes propiedades estos, eh, estos compuestos o estos elementos metálicos. Por eso son tan utilizados en las diferentes industrias. De la misma manera tendrán puntos de fusión altos, la gran mayoría de ellos, ¿no? Y pues debido más que nada a su estructura electrónica, pues que presentarán un brillo característico, ¿no? Todo esto tendrá que ver con cuestiones ya más de la física o que ustedes van a empezar a revisar en su curso de estructura de la materia, que pues existe un efecto que se llama el efecto fotoeléctrico, que pues va dependiendo de que cómo interactúa algunos ciertos tipos de radiaciones electromagnéticas con la estructura de algunos eh, materiales como los metales. Y esto pues le confiere algunas propiedades en cuanto a su brillo, ¿no? La gran mayoría de ellos son gris metálico, que nosotros lo llamamos plateado, pues en relación a la plata. Pero, por ejemplo, el cobre, pues tiene su color rojizo característico, o el oro, ¿no? Que tiene su amarillo también característico. Pero la gran mayoría serán grises. Y bueno, pues el modelo que se emplea para explicar las propiedades de los metales se conoce como el modelo del mar de electrones, en donde pues se trata de esto mismo, el hecho de que compartan colectivamente todos los electrones, hace que lo veamos como un mar, ¿no? Que se encuentra disperso por toda la estructura metálica y que además me permite este libre paso de la corriente eléctrica, porque pues tendremos electrones libres. Bueno, ya explicamos a grandes rasgos lo que son los enlaces químicos. Ahora vamos a la parte que pues a veces puede causar un poco
de confusión. Pero bueno, vamos a tratarlo de ver bien. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que son las fuerzas intermoleculares. Ya no nos vamos a enfocar únicamente en un solo compuesto, en un solo tipo de estructura, sino vamos a ver qué es lo que ocurre con la interacción entre varias sustancias. Y aquí tenemos la clasificación general de las fuerzas intermoleculares. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Entonces vean que por todos lados aparece la palabra dipolo. Pues está muy relacionado con lo que les acaba de mencionar, con los compuestos covalentes polares. ¿Okay? Vamos a verlos poco a poco. En primer lugar, tenemos las interacciones entre iones, que pues si se dan cuenta, pues es prácticamente lo mismo, es un análogo al enlace iónico, donde tenemos un anión y un catión. Sin embargo, estos aniones y cationes no necesariamente van a pertenecer a una misma sustancia. Y ahí es la única distinción que haríamos, ¿no? Entre el enlace iónico y la interacción ion-ion, ¿no? Que los aniones y cationes no pertenecen a una misma sustancia. Pueden ser dos o más sustancias que también sean iónicas. ¿Okay? Por ejemplo, es cuando tendríamos disoluciones de dos o más sales. Digamos que cloruro de potasio y bromuro de litio en agua. Vemos que si combinamos estas dos sales, va a haber una completa disociación, se van a separar todos en sus iones y pues va a haber diferentes interacciones. Es decir, que sea el mismo cloro con el potasio con el que estaba originalmente, pero también el cloro puede interactuar con el litio de la otra sustancia, como lo estamos viendo acá. O a su vez, este bromo puede interactuar con su mismo litio de su misma sustancia, pero también con el potasio de la otra. Pues vemos que pues simplemente se trata de una atracción entre cargas opuestas. No importa el compuesto original de donde provenga. Esto es la interacción ion-ion. Y vemos que pues, es bastante sencillo, no tendremos mucho problema. Vamos a ver la interacción ion-dipolo. Recuerden, pues nada más que lo que les mencioné, que un dipolo es una molécula en la cual tendremos un extremo con una alta densidad electrónica, donde se acumulan muchos electrones, y en el otro extremo nos hacen falta de estos electrones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en esta interacción? Pues también lo podemos ver de forma sencilla. Si nosotros sabemos cómo están localizadas estas cargas parciales en una molécula, pues estas se van a ver atraídos a los diferentes iones que ya conocemos. Por ejemplo, en la carga parcial positiva de una molécula, se van a ver atraídos los aniones que tienen carga negativa. Y obviamente, en el otro extremo, se van a ver atraídos los cationes, en donde tenemos los cationes que son carga positiva, se ven atraídos hacia la parte negativa o hacia la carga parcial negativa del dipolo. ¿Okay? Bueno, por ejemplo, tendremos cloruro de sodio y agua. Sabemos que el cloruro de sodio al momento de disolverse se va a disociar, se van a formar estos dos iones. Y como se los mencioné, el agua es una molécula polar y obviamente va a formar un dipolo. ¿Okay? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues es la representación de Lewis de este efecto, ¿no? De la interacción entre cloruro de sodio y el agua. ¿Y qué es lo que vemos aquí en el agua? Pues aquí vemos que es la estructura de Lewis del agua, vemos que el oxígeno tiene sus pares de electrones libres. Recordemos que donde haya una alta acumulación de electrones, tendremos la carga parcial negativa, este delta menos. Por lo tanto, en el otro extremo tendremos la carga parcial positiva. Ahora, esas flechas rojas que vemos allí se refiere a que el compuesto se dice que presenta un momento dipolar. Tal vez lo hayan visto, tal vez no. Es un concepto muy sencillo de entender. El momento dipolar es un concepto matemático, ¿sí? Que pues lo podemos representar como una cantidad vectorial. Y pues ustedes sabrán que un vector siempre tendrá una dirección, una magnitud y un sentido.
y esta dirección se va hacia donde haya una mayor cantidad de electrones. Y esto es lo que representa esta flechita roja que vemos acá. El momento dipolar se representa con la letra griega mo, como esto que vemos aquí. Y si este momento dipolar es distinto de cero, que todo tendrá que ver de cómo son los vectores y todo esto. Si este momento dipolar es distinto de cero, quiere decir que hay una parte de la molécula que se está llevando toda la carga. Esto es lo que representa todos estos símbolos. Pero bueno, esto no es tan importante. Lo que es importante es que veamos que en la parte negativa del dipolo, pues se va a ver atraído el catión positivo. Y en la parte positiva del dipolo, pues el anión, que tiene carga negativa. Entonces, esto es la interacción ion-dipolo. Vemos que también es sencillo de entender. ¿Sí? Tenemos claro que pues, se trata de una molécula polar. Ahora, ¿qué es lo que pasa si uno de estos iones que vemos a la izquierda o a la derecha interactúa con una molécula que originalmente no es polar? Pues se va a llevar a cabo esta interacción, ion dipolo inducido. Como su nombre lo indica, los iones van a inducir a una molécula polar a que se presente todo este movimiento electrónico para que de alguna manera se forme este dipolo, cuando originalmente ni siquiera se va a formar. ¿Para cómo vamos a explicar esto? Vamos a ver que, pues, vamos a tener este ejemplo de que un anión, una carga negativa, se acerca a una molécula polar. Vamos a pensar que este círculo sin ninguna carga es una molécula no polar. No tiene estas deltas que veíamos. Pero ¿qué es lo que va a hacer el hecho de que se acerque esta carga negativa? Pues sabemos que no importando el tipo de enlace, los compuestos siempre van a tener electrones alrededor. Los electrones sabemos que tienen carga negativa. ¿Qué pasa si se acerca una carga negativa? Recordemos que cargas iguales se repelen. Entonces, todos los electrones que podamos ver que se encuentran en esta parte de la molécula, al ver que viene una carga negativa acercándose, pues se van a alejar, se van a repeler y se van a acumular en el otro extremo, formando esto. Y vean que pues se está formando un dipolo por la presencia de un ion. Y vemos que originalmente pues no es un dipolo, es una molécula neutra, es una molécula no polar. Pero la presencia de un dipolo, la presencia de un ion, me induce a la formación de este dipolo. ¿Sí? De ahí el nombre de la interacción, ion dipolo inducido. Por ejemplo, tendremos ahí un catión de potasio que se acerca a una molécula de cloro, que no es polar. Y ahí es lo que estamos viendo. Vemos que originalmente la molécula de cloro es una molécula no polar. Y aquí lo represento como que su momento de polar es igual que cero. Recordemos que esto era de los vectores, ¿no? Ahora, como cada átomo de cloro está atrayendo hacia sí los electrones con la misma intensidad, es decir, no hay diferencia entre los átomos de cloro, estos vectores se van a anular. Es como si dijéramos que este vector vale más 1 y este menos 1. Me da 0 en general. Por eso es que se trata de una molécula no polar. Pero, ¿qué pasa si se acerca aquí un ion positiva? Por ejemplo, aquí el potasio. Pues recordemos que cargas opuestas se atraen. Entonces, estos electrones que vemos aquí en esta parte del cloro, pues se van a acumular de este lado, de tal manera que pues se van a ver atraídos hacia la carga positiva del potasio, formando momentáneamente aquí un dipolo, donde tenemos carga parcial negativa y acá la carga parcial positiva, cuando originalmente no era así la molécula. Esto es la interacción ion-dipolo inducido. Continuamos con las tres interacciones restantes. Tenemos la interacción dipolo
dipolo. Y pues en analogía a lo que hemos estado revisando, recuerden que empezamos con la interacción ion-ion. Pues también será lo mismo acá, será la interacción entre dos dipolos, dos moléculas polares que van a ver su interacción. Entonces la parte negativa de una de las moléculas se va a ver atraída hacia la parte positiva de la otra molécula. Vemos que es un concepto sencillo de entender, ¿no? Pero debemos saber que ambas moléculas deben tener un enlace covalente polar. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos estas moléculas, el agua y la acetona. Aquí pues la acetona se trata de un compuesto orgánico que pues no me interesa mucho que ustedes sepan cómo formar una estructura de Lewis de un compuesto orgánico, así que yo se los voy a mostrar directamente y pues para que me sirva de ejemplo, ¿no? Para esta interacción, ¿no? La acetona tiene por ahí un átomo de oxígeno, los demás serán elementos que no son tan electronegativos, y pues la presencia de este átomo de oxígeno va a hacer que toda la carga, todos los electrones de los demás átomos se vayan dirigidos hacia el oxígeno, por lo que vamos a tener la presencia de un momento dipolar, es decir, se va a formar un dipolo. Aquí donde está el oxígeno será la carga parcial negativa y el resto será la carga parcial positiva. Y el agua, pues ya lo vimos anteriormente. Entonces aquí, esta carga parcial negativa se va a ver muy atraído hacia aquí la carga parcial positiva del agua. Y a su vez, pues en otra molécula de agua, no forzosamente esta, pues la carga parcial negativa, aquí esta molécula de agua, se va a ver atraída hacia la parte positiva, aquí de la acetona. Aquí lo importante es que sepamos que si tenemos interacciones dipolo-dipolo, pues se explica por este modelo sencillo. ¿Okay? Pero siempre y cuando ambas moléculas sean polares. Si alguna de ellas no es polar, vamos a tener otro tipo de interacción. Ahora, antes de concluir con esta, vamos a ver un caso especial de la interacción dipolo-dipolo, que es el enlace o el puente de hidrógeno. También, tal vez, ustedes ya hayan oído hablar de él, que se lleva a cabo entre, es una interacción, un enlace que se lleva a cabo entre el hidrógeno y otros compuestos que contengan dentro de su estructura al flúor, al oxígeno o al nitrógeno. Esto hace que con estos puntitos rojos que vemos aquí entre cada enlace entre hidrógeno y nitrógeno, hidrógeno-oxígeno o hidrógeno y flúor, estas interacciones son tan fuertes que casi podríamos considerarlo como un enlace químico. Nada más les falta un poquito más y ya se convierte en un enlace químico, es decir, formamos una nueva sustancia. Pero le falta un poquito para llegar a ese punto. Por eso es que no se representa así como una línea, como un enlace, se representa como un enlace punteado. Pero es una interacción bastante fuerte que le confiere propiedades especiales a las sustancias que contienen puentes de hidrógeno. Por ejemplo, una elevación significativa en el punto de ebullición o en el punto de fusión, o que al momento de formar sólidos, pues de alguna manera se empiecen a comportar como si fueran iónicos, es decir, tienen arreglos pues casi cristalinos. Entonces tendremos aquí este caso especial. No me voy a meter más en esto ya lo estarán viendo o ya lo vieron en su clase de teoría, pero pues nada más para recordar que pues esto es un caso especial de la interacción dipolo-dipolo, ¿no? Ahora bien, en lo que nos quedamos, ¿qué pasa? Me voy a regresar. ¿Qué pasa si una de estas dos moléculas es una molécula no polar? Entonces se lleva a cabo la interacción dipolo-dipolo inducido, en donde tendremos un dipolo original, un compuesto polar, que va a interactuar con una molécula no polar. Y recordarán que este caso es parecido al que vimos antes, la interacción ion-dipolo inducido.
Va a depender mucho de la parte del extremo de la molécula polar que se esté acercando. En este caso vemos que se acerca el extremo negativo del dipolo. Entonces todos los electrones de esta molécula no polar, pues se van a ver repelidos. De tal manera que se va a formar momentáneamente un dipolo. ¿Sí? Cuando originalmente la segunda molécula no era un dipolo. Vemos que la presencia de otro dipolo hizo que se formara este segundo dipolo. Por ejemplo, tendremos estas dos moléculas, que pues por lo mismo ustedes no tienen obligación de saber cómo es que se forman estas, estas estructuras de Lewis, pero pues yo les comento que el ácido acético es un compuesto polar y el éter etílico es uno no polar, ¿okay? Por lo que estamos viendo aquí. Aquí el ácido acético tiene esta estructura, vemos que el oxígeno se lleva toda la carga negativa, haciendo que se genere aquí la carga parcial delta menos, y en el otro extremo será la carga parcial delta más. Vemos aquí que en el éter sí tenemos un oxígeno, pero vemos que lo que tenemos a los lados es la misma estructura, por lo que lo estaría jalando con la misma intensidad, por lo que se anulan este efecto, lo que hace que este compuesto sea una molécula no polar. Entonces, la presencia, si juntáramos estas dos sustancias, la presencia de estas cargas negativas hace que pues empiecen a repeler, ¿no? Que se acumulen en el otro extremo de la molécula, dejando el extremo original como positivo. Entonces, esto es la interacción dipolo-dipolo inducido. Y por último, tendremos la interacción dipolo instantáneo, dipolo inducido. ¿Cómo se lleva a cabo esta interacción? Se lleva a cabo entre dos moléculas no polares, como lo vemos ahí en la figura, ¿no? Son dos moléculas no polares. Pero ahora, si son no polares, ¿cómo es que van a interactuar? ¿No? ¿De dónde va a salir el dipolo? Ah, pues aquí lo vamos a ver desde el punto de vista electrónico. Nosotros sabemos que los electrones en cualquier sustancia, cualquier átomo, lo que sea, los electrones siempre están en continuo movimiento. Y es un movimiento completamente al azar, no sigue ninguna trayectoria específica. Y pues no solamente tenemos un electrón, tenemos una gran cantidad de electrones. Ahora, pues nosotros sabemos que pues el azar es pues bastante peculiar, ¿no? Nos puede dar situaciones bastante inesperadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en una molécula? Pues por este mismo movimiento azaroso, se puede dar que, pues como su nombre lo indica, como el nombre de la interacción, en un instante, varios electrones, por ese mismo movimiento azaroso, varios electrones se acumulen en una región de la molécula, formando instantáneamente un dipolo, como lo vemos ahí. Y esto simplemente por el movimiento azaroso de los electrones, porque va a haber un momento, un instante, en el que se van a ver acumulados en una región. Claro, esto es, como su nombre indica, es un instante, no es que vaya a permanecer así siempre. Pasado al siguiente instante ya va a regresar a ser la molécula no polar que todos conocemos. Pero por haberse formado instantáneamente este dipolo, pues cuando se junta o cuando se acerca a la otra molécula no polar, pues va a hacer que se forme o que se induzca la formación de un segundo dipolo. Y ya al siguiente instante van a volver a esta situación. Pero mientras, este dipolo ya generó este dipolo, y a su vez cuando se forma este dipolo, generará un tercero, y así nos seguimos con la cadenita. Y recuerden que estamos hablando de aquí de una o dos moléculas. Ustedes saben que en un compuesto habrá millones o billones de moléculas. Entonces, es una cadena que pues, está continuamente pues, formándose dipolos. Esto hace que haya compuestos
que sean no polares y que tengan la capacidad de estar en estado líquido. Porque pues existe una cierta atracción en las moléculas debido a esta interacción. Si no hubiera esta atracción entre moléculas, todos los compuestos no polares serían gaseosos, por ejemplo, ¿no? Recuerden que los gases, las moléculas están bastante separadas, pero debido a la presencia de estas interacciones, es que podemos encontrar líquidos no polares. Y esto se lleva a cabo principalmente en moléculas muy, muy grandes, que son moléculas orgánicas, ¿no? Y esto mismo, como se lleva a cabo de manera instantánea, estas interacciones o estas fuerzas son las más débiles de todas. Y claro, y también es importante mencionar que estas interacciones se llevan a cabo en todos los compuestos, en todo lo que nosotros veamos o estudiemos, siempre existirán estas fuerzas. Claro, no serán predominantes porque, por ejemplo, tendremos un compuesto que experimenta un dipolo inducido o un ion dipolo, pero por este mismo hecho de que los electrones tienen un movimiento azaroso, también se van a presentar en un compuesto iónico, este tipo de interacciones, pero no serán tan importantes como la atracción entre cargas. Este tipo de interacciones también se conocen como las fuerzas de dispersión. Creo que así viene en el protocolo de su práctica. Las fuerzas de dispersión son precisamente estas interacciones. Y pues aquí tenemos una mayor cantidad de ejemplos, ¿no? Entre dos moléculas no polares. Aquí digamos que se trata de metano y el tetracloruro de carbono, que son dos compuestos que son no polares. Vemos que como se trata de un arreglo geométrico bastante bien distribuido, no hay ninguna preferencia de hacia dónde se dirijan los electrones, por lo que no tendremos esta parte negativa y parte positiva originalmente. Pero lo que les mencioné acá, pues va a haber un momento simplemente por el azar de cómo se están moviendo todos los electrones, que se acumulen y se forme instantáneamente un dipolo que a su vez induzca a la formación de otro, y así sucesivamente con todas las demás moléculas. Esta es la interacción dipolo instantáneo, dipolo inducido. Hasta aquí, ¿alguna duda? No, profe, todo claro. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver lo que venía ahí en su práctica. Que se trataba de esta pregunta, ¿no? Que era la pregunta interesante, ¿no? Que venía en su protocolo. Nos dicen en qué disolvente, ¿no? Es más fácil que se disuelva el flúor, si es en agua o en tetracloruro de carbono. Bueno, el flúor, vimos el caso cuando empezamos a verlo de compuestos covalentes polares y no polares, vimos que el flúor, el F2, la molécula de flúor, es un compuesto covalente no polar, porque dentro de su estructura ningún flúor tiene preferencia a ganar electrones con respecto al otro. Entonces, eso lo hace un compuesto no polar. Ahora vamos a analizar los disolventes. El agua, vimos que se trata de una molécula polar, porque por la misma estructura del agua, el oxígeno va a llevarse la mayor carga electrónica, por lo que tendremos la formación del dipolo. Ahora, el tetracloruro de carbono, pues es precisamente el ejemplo que vimos en la estructura anterior. Me regreso un poco. Esta sería la estructura del tetracloruro de carbono. Si bien el cloro es más electronegativo que el carbono, si tuviéramos únicamente un cloro y un carbono, en efecto sería una molécula polar. Pero vemos que tenemos 4 átomos de cloro y que están acomodados en una estructura bastante estable, que forma un tetraedro. Entonces, en las 4 esquinas del tetraedro, cada átomo de cloro está jalando los electrones con la misma intensidad. Esto hace que este momento dipolar que les mencionaba se anule, haciendo que se convierta en una molécula no polar.
Entonces, vemos que el flúor es no polar, el agua sí es polar y el tetracloruro de carbono es no polar. Entonces, con base en esto, les pregunto a ustedes, ¿con qué compuesto tendría más afinidad el flúor? ¿Por el agua o por el tetracloruro de carbono? Recuerden este dicho, ¿no? Que lo similar disuelve lo similar. ¿Qué me dicen ustedes? Estoy viendo Yo aquí en... pienso que es Ajá, dime. en agua debido a que el agua es un compuesto polar. Ok. Sin embargo, dijimos que el flúor es una molécula no polar. Entonces ahí está, que estaríamos hablando de una interacción dipolo inducido. Tiene que pasar este proceso de que el agua induzca a la formación del dipolo en la molécula de flúor para que ocurra esta interacción, lo cual conlleva a un gasto energético. Claro que se lleva a cabo, sí se lleva a cabo, y de hecho es una reacción química bastante violenta entre el agua y el flúor, porque se requiere una gran cantidad de energía para que interactúen. Sin embargo, el fenómeno se ve favorecido cuando dos moléculas similares interactúan. Entonces, en este caso, será el flúor con el tetracloruro de carbono, en donde ambas moléculas son no polares. Pues vamos a verlo resumido aquí en este cuadrito. Tengo aquí la molécula de flúor, la molécula de agua y la del tetracloruro de carbono. Y vamos a ver ¿sí? En cuanto al tipo de enlace, momento dipolar y su estructura de Lewis. ¿Okay? Tipo de enlace, pues vemos que el flúor, covalente no polar, el agua, covalente polar, y el tetracloruro de carbono, covalente no polar. ¿Okay? Presenta un momento dipolar, vemos que si jalan con la misma intensidad los electrones, no habrá un momento dipolar, como es en el caso del flúor y el tetracloruro de carbono, cosa que sí ocurre en el agua. Sí habrá una diferencia en cómo se distribuyen los electrones en esta molécula. Y en cuanto a sus estructuras de Lewis, pues ya se los estoy dibujando allí. Ahí es donde estamos confirmando esto del momento dipolar. Ningún átomo de flúor tiene preferencia para jalar los electrones hacia sí. El agua sí. Vemos que hay una acumulación de electrones aquí en el oxígeno. Y en el tetracloruro de carbono, que fue la misma estructura que les mostré en la diapositiva pasada, vemos que no hay un momento dipolar. Por eso es no polar. Y por lo tanto habrá una mayor afinidad entre estas dos sustancias. Entonces, con base en las interacciones y en las estructuras propias de las moléculas, es que podemos de alguna manera predecir qué es lo que va a ocurrir, por ejemplo, en este caso de disolverse en algún disolvente o en otro. Por ejemplo, sabemos que el agua no disuelve el aceite. El agua es molécula polar y el aceite será no polar. Entonces, no son similares, no se van a disolver. Claro, sí, como siempre habrá excepciones a esta regla. Nada más estamos viendo los casos generales. Bueno, esto es con respecto a lo que venía ahí en su protocolo. Y bueno, pues ya lo demás, pues es un poco complicado, pues ya sería bastante repetitivo ver lo que pues, estaba en el video, ¿no? Y claramente, pues ahí se veía, ¿no? Hasta ponían el video específico de cómo se probaban la dureza, ¿no? de las sustancias. Entonces, experimentalmente, pues es precisamente lo que viene ahí en el video. No hay mucho más que decir, ¿no? Se tratan de estas 4 sustancias. ¿Sí?
Si recuerdan, en la práctica vienen otras. Aquí en lugar de acetato de sodio viene el nitrato de potasio. Aquí en la parafina viene el ácido esteárico, no recuerdo cuál. En el carburo de silicio viene creo que el dióxido de silicio. Y en la aleación de estaño plomo viene como el estaño, nada más. Entonces vean que pues, se trata exactamente del mismo tipo de sustancias con el mismo tipo de características, el mismo tipo de enlace. Entonces, en el video tratan estas 4 sustancias. Aquí les pongo las fórmulas, ¿no?, de estas sustancias para que puedan de alguna manera ver que o empezar a predecir qué tipo de enlace van a tener. En el caso del acetato de sodio, vemos que tenemos la presencia de un metal y los demás elementos del ion acetato son elementos no metálicos. Entonces ya empezamos a ver allí qué posible tipo de enlace puede tener. Entonces ya será ustedes que lo coloquen en su práctica. Veamos ahí que la parafina pues, prácticamente son puros no metales, carbonos e hidrógenos. Aquí este 23 quiere decir que es una gran cadena que tiene 23 unidades de estas de CH2. Ahorita vamos a ver cómo es que lo podemos representar este compuesto. Es decir, serían una cadena de 25 carbonos. El carburo de silicio, pues vemos que se trata de 2 no metales, que pues de alguna manera lo podríamos comparar con la parafina, que también son no metales, pero con las características que podemos ver ahí en el video, podremos hacer la distinción entre estos dos compuestos muy fácilmente. Y aquí pues la pista es que el carburo de silicio es una unidad una gran cantidad de átomos de silicio y carbono unidos. Por eso lo represento aquí como una cantidad N. Dependiendo la cantidad de compuestos, será esta cantidad N. Pero siempre será una larga cadena no cadena, una estructura, una red de carbonos y silicios. Y pues la aleación simplemente se trata de estos dos metales unidos. ¿Okay? Ahora, si lo quisiéramos ver de forma tridimensional, claro, una representación muy vaga de lo que voy a hacer, pues aquí estoy mostrando las estructuras de Lewis, ¿no? Por ejemplo, ahí la estructura de Lewis del acetato de sodio. Vemos ahí que tenemos las cargas, ¿no? Negativo y positivo. Este zigzag que vemos aquí es la representación de los compuestos, como usualmente se hace para los compuestos orgánicos, ¿no? En donde cada vértice o cada punta representa un átomo de carbono. Entonces verán que se trata de 25 átomos de carbono y normalmente no escribimos los átomos de hidrógeno, pero pues estos estarán unidos aquí a cada átomo de carbono. Entonces simplemente cómo es que se hace de manera rápida la representación de un compuesto orgánico. Para el caso del carburo de silicio vemos que presenta esta estructura. Y claro, no es la única, obviamente será mucho más grande, ¿no? Acá habrá otros compuestos, otras moléculas de carbono con silicio. Pero vemos que se empieza a formar una especie de patrón, una especie de estructura geométrica. ¿Cómo lo empezamos a ver allí, en esa parte? Y finalmente, simplemente la aleación de estaño plomo, que se tratará de estos átomos muy bien empaquetados en una estructura simple. Claro, aquí lo representé en 2D, pero puede ser en 3D. Aquí cada estaño estará rodeado de puros plomo y aquí cada plomo estará rodeado de puros estaños. Lo podríamos ver como un cubito, así como en el caso que vimos en la presentación del aluminio, ¿no? Un cubito de aluminio en donde cada esferita estaba rodeado por otras esferitas, ¿no? Es algo similar a esto. De aquí, pues ya pueden empezar a definir qué probable tipo de enlace tendrá cada una de estas sustancias. Y esto se comprobará, pues, con lo que está en el video, ¿no? Acerca de las diferentes pruebas que se le hace a cada sustancia. Por ejemplo, si tienen un aspecto cristalino, esto ya nos da indicio de que si es iónico, o puede ser un covalente, como este tipo, ¿no? Como el tipo de diamante. Con esto, pues aún no podemos definir
Si se trata de compuesto iónico, covalente o metálico, ¿no? Tendremos que tener otras pruebas, ¿no? La dureza, que en el video lo muestra como que presionan cada sustancia con un agitador de vidrio. ¿No? La volatilidad, pero que bueno, que eso pues, es imposible mostrarlo en video, ¿no? Esto ya es cuestión del olor, ¿no? Que ya en el mismo video les dan la respuesta, ¿no? Para cada sustancia. El punto de fusión. El punto de fusión lo podemos ver o calcular desde dos puntos de vista, ¿no? Con un baño María o con el mechero. En el baño María, pues recuerden que pues, la temperatura máxima será un poco menos de los 100 grados centígrados. Entonces, si es menor o se disuelve, digo, más bien se funde en baño María, quiere decir que tiene un punto de fusión bajo. Y si requiere de un mechero, pues ya obviamente será un punto de fusión alto. O incluso ni siquiera con el mechero se puede fundir, entonces será mucho más alto su punto de fusión. Entonces ya podremos hacer allí algunas predicciones en cuanto al tipo de enlace que tienen las sustancias. Y pues lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Con el ejemplo del flúor y su disolución ya sea en agua o en tetracloruro de carbono. Aquí va a ser agua y hexano. El agua es una molécula polar y el hexano es una molécula no polar. Entonces, por medio de estas afinidades, como lo vimos, es que podremos también empezar a definir qué tipo de enlace van a tener las sustancias. De igual manera, la medición de conductividad en 4 diferentes momentos. La conductividad estando en estado sólido, recuerden lo que dijimos de los compuestos iónicos o de los covalentes en estado sólido. Cuando están fundidos también es interesante medir la conductividad y también cuando estos están disueltos. Aquí cabe mencionar que únicamente se mide la conductividad si la sustancia se disuelve en alguna de estos dos disolventes, ya sea en agua o hexano. Si nosotros observamos que nuestra sustancia no se disuelve en alguna de las dos o en ninguna de las dos, no tiene sentido hablar de la conductividad. Porque recuerden que siempre que tendremos una sustancia disuelta, es muy probable que exista un flujo, iones disociados que permitan el libre paso de la corriente. Si vemos que las sustancias no se disuelven, no tiene sentido hablar de conductividad en alguna de las sustancias. Pero bueno, esto ya será cuestión de lo que ustedes vayan observando a lo largo del video. Y en el caso de que sí lo hayan visto, espero haya quedado un poco más claro, ya con esta parte teórica que empezamos a revisar del tipo de enlace y los tipos de interacciones intermoleculares. Y pues, insisto en que pues no hay mucho más que decir, más que ustedes se dediquen a observar, ¿no? Todos los fenómenos que ocurren ahí en el video de la práctica 7. Y con base en esas observaciones, pues ya ustedes ya clasificarán más adecuadamente el tipo de enlace de cada una de las sustancias involucradas y harán sus propias conclusiones al respecto. Y con base en ello, pues ya tendremos aquí el informe. Vean que son 4 sustancias principales las que se utilizan, entonces aquí estarán colocando los rombos de seguridad de dichas sustancias. Van a llenar las tablas con las observaciones o lo que ustedes consideren más relevante o con lo que les pida la misma tabla. Claro, aquí no habrá cálculos, pero pues habrá ahí que acomodar las observaciones, empezar a ver cómo se comportan las sustancias y empezar a predecir tipos de enlace. ¿Okay? Pues vemos que pues se trata de un informe relativamente sencillo, ¿no? En donde pues tendremos que interpretar bien lo que nosotros estamos viendo. ¿Okay? Y para la próxima clase, la próxima semana, pues nos vamos a dedicar a la práctica número 8, que si ya vieron los protocolos, las prácticas 8 y 9 se refiere exactamente a lo mismo, que es la parte de reacción química, en donde
a lo largo de estas prácticas se plantean una serie de fenómenos. En total son 20 reacciones químicas entre las dos prácticas. Y para lo cual, lo que nosotros, con base en lo que estamos observando, nosotros vamos a escribir las reacciones químicas. Por lo que nos vamos a dedicar la próxima clase a ver la clasificación de las reacciones químicas y algunas particularidades sobre ello. Y va a seguir en la misma línea de esta sesión, en donde yo les voy a dar la parte teórica y ustedes únicamente con la observación van a poder predecir qué es lo que ocurre en dicho fenómeno, en dicha reacción química. Por ejemplo, qué es lo que sucede si ponemos a reaccionar un trozo de zinc metálico con ácido clorhídrico. Vamos a ver que se libera un gas y se forma una sal. Entonces ustedes tendrán que escribir la reacción química de ese fenómeno. Entonces lo pueden empezar a realizar, ¿no? Para que en la próxima semana nos dediquemos a ver casos específicos en caso de que tengan alguna duda de cómo formar la reacción química de ese fenómeno. Y de esa manera pues ya estarían ahorrando bastante trabajo para el informe correspondiente de dicha práctica, ¿no? Porque nos vamos a dedicar principalmente a ver los tipos de reacciones y a ver casos específicos de lo que ustedes hayan visto en estos dos videos. No sé si haya alguna duda, chicos. No, No, gracias. Muy bien. Entonces con esto ya estaríamos concluyendo con la sesión de hoy. Entonces pues yo les paso el link del video junto con esta presentación para que puedan ver tengan los links de las prácticas. Y también les voy a pasar una página que es un simulador en donde ustedes pueden empezar a jugar o empezar a ver la parte de la geometría molecular para ver cómo es todo este arreglo tridimensional de los compuestos y pues empiecen a relacionarlo con la parte de la teoría, ¿no? De lo que hayan visto en su clase teórica. En donde se forman tetraedros, que se forman pirámides y todo esto. Entonces les voy a pasar este simulador para que pues empiecen puedan practicar. Pues entonces hasta aquí nos quedamos, chicos. Entonces estaríamos viendo la próxima semana. ¿De acuerdo?